Bien, vamos a ver lo que eran los ejercicios que habían quedado pendientes de convección. Y el primero dice que hay un aceite para motor a 60 grados Celsius que fluye sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo, cuya temperatura es de 20 grados Celsius, con una velocidad de 20 metros por segundo, como se puede ver en la figura. Hay que determinar para la placa completa la fuerza total de resistencia al movimiento y la razón de transferencia de calor por unidad de ancho de placa. Entonces, lo primero corresponde a sacar la temperatura de la película, ¿cierto? Eso habíamos visto que TF es igual a la temperatura de la superficie más la temperatura del ambiente partido por 2, ¿cierto? Esto nos da que la temperatura es de 40 grados Celsius en la película y esta temperatura nos permite buscar en la tabla. Por lo tanto, tenemos estos valores para la densidad, el Prandtl, el K y la viscosidad cinemática. Bien. Entonces, dado que el largo corresponde a 5 metros, podemos determinar el Reynolds, ¿cierto? Con los datos que teníamos, y el Reynolds va a ser igual, ¿cierto? El Reynolds para toda la placa en este caso es igual a la velocidad por el largo por la viscosidad dinámica. Esto es igual a 2 metros sobre segundo por 5 metros sobre 2,48, 5 por 10 elevado a menos 4 metro cuadrado sobre segundo, lo cual nos da un Reynolds al final de la placa de 4,024 por 10 elevado a 4. Ahora, este Reynolds es menor, ¿cierto? Que nuestro Reynolds crítico, que habíamos dicho que es cercano a 5 por 10 elevado a 5. Estamos con un régimen laminar. Ahora, dado que estamos con un régimen laminar, podemos determinar el coeficiente de flexión que corresponde a 1,33 del Reynolds elevado a menos un medio. Esto es 1,33 por 4,024 por 10 elevado a 4. Todo esto elevado a menos 0,5, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro CF corresponde a 0,00663. Bien. Ahora, dado que el arrastre por presión es 0, de donde se ve, en este caso, es igual a CF, para el flujo paralelo en la placa plana, la fuerza de arrastre que actúa sobre esta placa plana por unidad de ancho nos queda de la siguiente forma. Que, ¿cierto? La fuerza de arrastre va a ser igual a CF por A por la densidad por la velocidad al cuadrado, todo esto sobre 2. Por lo tanto, 0,0063 por 5 por 1 metro cuadrado, ¿cierto? El área, por la densidad que es 876 kilogramos sobre metro cúbico, y la velocidad que nos dicen que es 2 metros sobre segundo, esto al cuadrado, y todo esto sobre 2.
Hacemos las unidades que corresponde a un newton es 1 kilogramo, ¿cierto? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos queda en 58,1 newton. ¿Sí? Para establecer la unidad de fuerza correspondiente. Ahora, se puede determinar la fuerza total de resistencia en movimiento que actúa sobre la placa al multiplicar el valor que acabamos de obtener por el ancho de la placa. Ahora, el número de Nusselt lo tenemos que determinar de la forma análoga. Entonces, el Nusselt va a ser igual al H por L sobre K, y esto es 0,664 por Reynolds elevado a 0,5 o un medio, y el Prandtl elevado a un tercio. ¿Cierto? Dado que sabemos que estamos con un régimen laminar. Y esto es 0,664 por 4,024 por 10 elevado a 4. Esto elevado a un medio por el Prandtl, que es 2962 elevado a un tercio. Por lo tanto, el Nusselt nos queda igual a 1913. De esta forma, podemos llegar a determinar el H, que es, ¿cierto?, K sobre L por Nusselt. Esto es igual a 0,1444 watt sobre metro grados Celsius sobre 5 metros por 1913. ¿Cierto? Que es el Nusselt que habíamos determinado, por lo tanto, esto me da 55,25 watt sobre metro cuadrado grados Celsius. Ahora, de esta forma, podemos llegar a determinar lo que nos estamos consultando, que es la razón de la transferencia de calor, sabiendo que esto es igual a H por el área superficial por la diferencia de las temperaturas. Entonces, tenemos 55,25 por 5 por 60 menos 20. Y esto nos queda que la transferencia de calor es 11,050 watts. Y ahí tenemos el ejercicio completo. Ahora veamos el siguiente. El siguiente ejercicio dice que de la sección deformada de una planta de plástico sale una lámina continua de plástico que tiene 4 pies de ancho y 0,04 pulgadas de espesor a una velocidad de 30 pies por minuto. La temperatura de la lámina es de 200 Fahrenheit cuando se expone al aire circundante y una sección de 2 pies de largo de ella se sujeta a flujo de, está sujeta a flujo de aire de 80 Fahrenheit por una velocidad de 10 pies por segundo, que fluye sobre ambos lados. Ya, es un detalle importante, que fluye por ambos lados de las superficies perpendicularmente en dirección del movimiento de la propia lámina. Perfecto, eso como se muestra en el flujo. Entonces, nos piden determinar la razón de la transferencia de calor de la lámina de plástico hacia el aire por convección forzada y por radiación. Y la parte B nos dicen que la temperatura de la lámina al final de la sección de enfriamiento también es algo que tenemos que determinar. Ahora, tomamos la densidad
el calor específico y la emisividad de lámina como ya, esto es ρ de la densidad. Es decir, 75 libras masa sobre pie cuadrado. El CP es 0,4 BTU sobre libra masa Fahrenheit. Y la emisividad, que con un pequeñito, sabemos que este es epsilon, ¿cierto? La emisividad es 0,9. Bien. Saltamos entonces. Ahora, la lámina de plástico se enfría conforme salen de la sección de formado de la planta. Y hay que determinar la razón de la pérdida de calor de la lámina por convección y radiación, además de la temperatura de salida de la luz. Entonces, existen las suposiciones que debemos hacer, que es que obviamente estamos con una condición estacionaria, ¿cierto? De operación, condición, ¿cierto? Estacionaria. La segunda es que utilizamos la convención del que el Reynolds crítico es 5 por 10 elevado a 5. Pensamos que el aire está comportándose como un gas ideal. La presión atmosférica es una atmósfera. Recordemos que las tablas están con esas condiciones. Y las superficies circundantes están a la temperatura ambiental. Entonces, nuevamente, lo primero que debemos fijarnos es la temperatura de la película, y esta va a ser igual al TS más la temperatura del ambiente sobre 2. Y esto nos da que es, vamos a poner acá, 200 más 80 partido por 2, por lo tanto la temperatura nos da que es 140 Fahrenheit. Y esto está en una atmósfera. Por lo tanto, buscamos en las tablas y podemos saber algunos de los parámetros, y esto es que K es 0,01623. Esto está en BTU sobre hora pie Fahrenheit. La viscosidad es 0,204 por 10 elevado a menos 3 pies cuadrados sobre segundo. Y el Prandtl es igual a 0,7202. Bien, todas esas propiedades están en la tabla. Veamos. Ok. Se espera de que la temperatura de la lámina caiga un tanto a medida que pasa a través de la sección de enfriamiento de 2 pies de largo, pero en este punto no se conoce la magnitud de esa caída. Por lo tanto, para empezar, se supone que la lámina es isotérmica, ¿sí? Que tiene 200 grados en forma pareja. Ahora, partimos. Dado que el largo es 4 pies, perfecto. El número de reinos al final del flujo de aire sobre la lámina va a ser, los reinos va a ser B por L, ¿cierto? Sobre la viscosidad. Y esto es 10 pies por segundo por
4 pies sobre 0,204 por 10 a la menos 3 pies cuadrados sobre segundo. Y esto me da que el Reynolds es 1,961 por 10 elevado a 5. Entonces, dado que este es menor que el Reynolds crítico, podemos decir que tenemos un régimen laminar, ¿cierto? Lo cual es cómodo porque en el fondo ya nos permite saber qué ecuación podemos utilizar para determinar el número de Nusselt. Recuerden que si tenemos un Reynolds un poco turbulento, es necesario saber dónde es el X crítico. Entonces, sabemos que el Reynolds crítico es 5 por 10 elevado a 5, ¿cierto? Pongo este número en la ecuación, ¿cierto? En la ecuación, para determinar, en este caso, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad que la tengo por el largo que este va a ser el X crítico sobre la viscosidad. Entonces, determino este valor. Estoy pensando que tengo un régimen turbulento. Y si esta distancia es relevante en función de la distancia total, debo considerar la ecuación que define qué es lo que ocurre con el Nusselt cuando tengo los dos regímenes. ¿Ya? Eso es una forma de chequear. Si nos damos cuenta que la sección de flujo laminar es muy pequeña en relación al largo total, perfecto, podemos utilizar el Reynolds para el turbulento. ¿Ya? Pero si no, tenemos que utilizar la ecuación que combina. En este caso, estamos bajo el Reynolds crítico, así que todo bien, no tenemos problema. Y de esa forma utilizamos que el Nusselt es igual, ¿cierto?, a H por L sobre K. Y sabemos que en esta condición es igual a 0,664 por el Reynolds en el largo elevado a un medio por el Planck elevado a un tercio. Entonces, esto nos da que el Nusselt es igual a 0,664 por 1,961 por 10 elevado a 5, y todo esto elevado a un medio, ¿cierto? Es raíz cuadrada en el fondo de eso. Y el Planck, que es 0,7202, se lo hemos visto por tabla para el aire a esa temperatura con una atmósfera elevado a un tercio. Y esto me da que el Nusselt finalmente es igual a 263,6. Súper bien. De esa forma podemos determinar cuánto es el H. Y el H va a ser igual a K sobre L por el Nusselt. Entonces, 0,016 23 20U sobre hora por pie por grado Fahrenheit. No me gusta trabajar con unidades inglesas, pero debemos acostumbrarnos a trabajar con ambas. 4 pies. Y esto es 263,6 igual a 1,07 BTU. Entonces, British Thermal Unit sobre H por pi al cuadrado, cuadrado sobre Fahrenheit. Ok. Entonces, vamos a ver. El área superficial, ¿cierto? El AS es igual a 2 pies, ¿cierto? Por
4 pies. Y todo esto, importante que hay que considerarlo por 2. Recordemos que el problema decía que era por 2 lados. Entonces es importante ese detalle para poder incluirlo acá. Por lo tanto, el área superficial corresponde a 16 feet al cuadrado, pies cuadrados. Entonces, de esta forma, tenemos que nuestra razón de transferencia de calor por convección, CV por convección, es igual a H, que ya lo determinamos, por nuestra área superficial, que lo acabamos de determinar, y las temperaturas de superficie menos la temperatura en el ambiente. Entonces, vamos a sacar al lado, por si nos quedamos cortos de espacio. Pues 1,07, ¿cierto? BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit por 16 pie cuadrados, y el delta de temperatura, que es 200 menos 80. Esto en Fahrenheit. Por lo tanto, esto nos da que la razón de transferencia es 2054 BTU por hora. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la radiación de los alrededores? ¿Cierto? Esto es igual a epsilon por sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, por el área superficial, por recordando que era la temperatura, pero esta temperatura estaba elevado a cuarta. Ya. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto era 0,9, ¿cierto? La constante de Stefan Boltzmann en estas unidades, 0,1714 por 10, la menos 8, bastante pequeñito el número, ¿cierto? Pero esto está en BTU sobre hora por pi al cuadrado, y aquí con cuidado importante, esta temperatura está en Rankine a la cuarta, ¿ya? Y esto por el área, que es 16, ¿cierto? Feet al cuadrado. Vamos a separar paréntesis, no se nos enredan los términos. Y esto es 660 Rankine, ¿cierto? A la cuarta hicimos aquel cambio de unidades, menos 540 Rankine a la cuarta. Recuerden que las temperaturas absolutas, ¿cierto? El Rankine y el Kelvin no llevan el circulito como el Fahrenheit o el Celsius. Entonces, SR es Rankine. Y este me da un valor de 285. No, perdón, 2. Ahí sí. 25, por favor. 2585. Ahí sí. BTU sobre hora. Por lo tanto, la razón de enfriamiento de la lámina de plástico por convección y radiación combinada, ¿cierto? Nuestra razón total de transferencia es igual al Q convección, ¿cierto? Más el Q por radiación. Ya, aquí está con R, no quedó muy bonita, pero es una R de radiación. Esto es igual a 2054 más 2585, y esto nos da 4639
en las unidades de BTU sobre hora. Bien, esa es la parte A. Ahora, la parte B. Para hallar la temperatura de la lámina al final de la sección de enfriamiento, se necesita conocer la masa de plástico que sale laminado por unidad de tiempo, o sea, en el fondo, el gasto de masa como flujo masivo, el cual lo determinamos de la siguiente manera. Tenemos que la masa que nos sale, ¿cierto? Es un flujo de masa, va a ser igual a la densidad por el área por la velocidad. Entonces, esto es igual a 65 en libre masa sobre pies al cubo, todo esto por 4 por 0,04 sobre 12, entonces pi al cuadrado, y en 30 sobre 60, esto es pi sobre segundo, ¿ya? Con las transformaciones de unidades correspondientes. Y esto nos queda igual a 0,5 libra masa sobre segundo. ¿Ya? Es un sobre. Ok. Entonces, un balance de energía para la sección enfriada de la lámina de plástico, nos queda que el flujo va a ser igual a M, ¿cierto? CT por delta T. ¿Se acuerdan de eso de las primeras clases? Se supone. Y de termo también, que tendrían que ver. Por tanto, súper bien. De esta ecuación podemos despejar nuestra temperatura 2, que corresponde a T1 más el flujo de calor sobre MCP. Entonces, temperatura 2 va a ser igual a 200 Fahrenheit, con el circulito correspondiente, más, acá hay un detalle, que es menos 4639 BTU sobre hora. Ahora, ¿por qué menos? Porque estamos perdiendo calor, ¿ya? En la lámina. Entonces, y ahora le ponemos 0,5, que era 0,5 libra masa sobre segundo por 0,4 BTU libra masa por Fahrenheit. Y todo esto con el cambio de unidad correspondiente, ¿cierto? 1 hora son 3600 segundos. Por lo tanto, esto me da la temperatura de 193,6 grados Fahrenheit. Y eso es lo que estaban preguntando. Entonces tenemos la temperatura 2 que nos habían preguntado en la parte B, ¿cierto? Esto corresponde a la parte B. Y tenemos el flujo que compone una parte de convección y una de radiación, que era la pregunta A. Bien, entonces estos eran los ejemplos que no habíamos alcanzado en clases. Recuerden entonces, lo importante siempre es determinar el tipo de régimen para poder saber qué ecuación de Nusselt, qué acercamiento de Nusselt tenemos que utilizar para poder así posteriormente utilizar el Nusselt para poder determinar el Einstein y eventualmente la transferencia. Y, súper importante, para poder saber
los Reynolds, necesitamos saber las condiciones, en este caso la temperatura. Por lo tanto, lo primero es ver cuál es la temperatura de la lámina, o sea, perdón, de la capa, ¿cierto? Que es el promedio de la superficie con el ambiente. Y con esa temperatura vamos a las tablas. De las tablas sacamos los parámetros. Esos parámetros los ponemos en el Reynolds. Terminamos el Reynolds. Con ese Reynolds también verificamos si es que es turbulento el largo en el cual tenemos el Reynolds crítico. ¿Ya? Si damos cuenta que ese largo no es significativo, todo bien, ocupamos turbulento. Pero si nos damos cuenta que es una proporción importante del largo total de la placa, tenemos que utilizar el acercamiento de Nusselt para un Reynolds que está, o un sistema que tiene los dos regímenes, ¿cierto? Laminar y turbulento. Perfecto, tenemos el Nusselt, sacamos el H y luego sacamos el Q. ¿Sí? Esa es la secuencia de orden que tenemos que trabajar. Ok, entonces les subiré el ejercicio. Que tengan una buena tarde.